El tema que vamos a trabajar hoy es peso equivalente y peso en gramo. Primero que nada vamos a revisar cómo encontrar el peso equivalente y peso en gramo en los elementos. Entonces, el peso equivalente se define como el valor numérico que se obtiene al relacionar el peso atómico respectivo y su valencia. El peso equivalente siempre va a ser positivo, porque por lo general la valencia es positiva. Priscila, ¿recuerdas qué era valencia? Valencia. Uh-huh. Que si entonces va a ser positivo. Uh-huh. Es la cantidad de electrones que necesita un átomo para llegar a su estabilidad, ¿cierto? Bueno, vamos a revisar este sencillo ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vamos a hablar en este caso del oxígeno. Por lo general, el oxígeno es, bueno, por lo general el estado de oxidación del oxígeno es -2. Quiere decir que su valencia es 2. ¿Sí miras? Entonces, ¿cuál es la masa del oxígeno, Priscila? 8.000. La masa del oxígeno. ¿Cuál es la masa del oxígeno? El 8 es el número atómico, pero la masa es... -2. No, la masa, ese es el estado de oxidación. 16. 16, muy bien. 16 es el peso atómico del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Pues solo uno, entonces sería 16. Lo vamos a dividir entre 2, que es el número de valencia o el estado de valencia del oxígeno. Y eso dará un total de 8. Quiere decir que el equivalente en peso del oxígeno es 8. Vamos a revisar entonces ahora sí otro ejemplo. Tenemos aquí el caso del hidrógeno, ¿no? Tenemos aquí el caso del hidrógeno. Entonces, bueno, el hidrógeno siempre va a tener un estado de oxidación +1, es decir, la valencia del hidrógeno siempre va a ser +1, es positiva. El peso atómico del hidrógeno, ¿cuánto será? 1, ¿cierto? Si dividimos 1 entre la valencia, entonces el equivalente en peso del hidrógeno será 1. Ahora bien, vamos a hablar sobre el aluminio. El aluminio tiene un estado de oxidación +3 o un nivel de valencia 3. El peso del aluminio es 27. Si 27 lo dividimos entre 3, que es la valencia, vamos a tener un equivalente en peso de 9. Y vamos a hablar del mercurio, en este caso. El mercurio tiene dos niveles, dos valencias, en 1 y en 2. Cuando la valencia del mercurio es 1, su equivalente en peso es 200. Y cuando su valencia es 2, su equivalente será 100, porque 200 dividido entre 2 es 100. Bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de el valor del equivalente gramo. Bueno, el equivalente en gramo es el mismo equivalente en peso, solamente que le agregamos la cantidad, o sea, le agregamos la unidad en gramos. Entonces, mira, por ejemplo, en el elemento del calcio, el peso equivalente es, bueno, el calcio tiene un peso de 20. Como su valencia es 2,
Entonces, su equivalente en peso o su peso equivalente será 20 y el equivalente en gramos será 20 gramos, es decir, a ese peso equivalente lo definimos en gramos. Es el mismo valor numérico, pero en gramos. Vamos. El aluminio tiene una valencia 3. El peso del aluminio es 27, el peso atómico, ¿no? Ese peso atómico lo vamos a dividir entre la valencia, que es 3, y tenemos su peso equivalente, que será 9. El equivalente en gramos será 9 gramos. Vamos. En el hidrógeno, pues ya miramos, en el hidrógeno su valencia es 1. ¿Qué quiere decir esto? No, pues que necesita un electrón para llegar a su estabilidad. El peso atómico del hidrógeno es 1. Y la valencia es 1, 1 dividido entre 1 es 1. Por lo tanto, el equivalente en gramos del hidrógeno es 1. Bueno, ya revisamos los elementos. Ahora sí vamos a ver los compuestos. En los compuestos tenemos 3 casos. Cuando es un ácido, cuando es un hidróxido o cuando es una sal. Un ácido o un óxido podemos manejarlo aquí. Un ácido o un óxido. ¿Listo? Perdón, aquí no. Un óxido, una sal. Me faltó mirar el caso de los óxidos. Ok, bueno. Cuando es un ácido, vamos a determinar la carga iónica. ¿La carga iónica de qué depende? Depende en los ácidos de la cantidad de hidrógenos que hay. En los hidróxidos de la cantidad de hidroxilos que hay. Y en las sales del número de elementos metálicos por su valencia. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Y tenemos aquí otra expresión que es el número de equivalentes. Se relaciona la masa en gramos y el número de equivalente en gramos. Entonces, número de equivalentes es igual a la masa, pero esa masa debe estar dada en gramos, sobre el equivalente en gramos. De esa forma vamos a tener el número de equivalentes. Yo quiero que revisemos aquí este ejercicio. Por ejemplo, hallar el peso de H2PO4 que hay en 6 equivalentes gramos del ácido. Bueno, aquí tenemos que nos están dando el peso atómico, nos están dando el número de equivalente en gramos y nos dice que debemos encontrar es el peso, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿tú tienes el libro, Priscila? Sí, Entonces, vamos a dar 5 minuticos. El hidrógeno es 3, no es 2. ¿Perdón? El hidrógeno está H2, ese es H3, no es 2. ¿Cierto? En el libro. Ok, no hay problema. Ven. H3. A ver, revisémoslo acá. Entonces sería mis 31 entre 3 y 16 entre 3. Entre 4. Ah, sí, tienes toda la razón. Bueno. ¿No, mis? Vamos a revisar. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Lo primero que nos dicen es que el número de equivalentes, ¿cierto? Es decir, el peso equivalente, ¿no? Sí. Bueno, El vamos valor de H no te da, mis. El valor de H es 1. El peso de H siempre va a ser 1. Sería entonces 1 entre 3. 1. Pero eso es cuando solamente son elementos. Aquí trabajamos es con un compuesto, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar la masa atómica de todo este compuesto. ¿Listo, Priscila? Vamos a encontrar la masa atómica de todo este compuesto. Ya. Entonces, para H, nosotros sabemos que es igual a 1 por 3 sería igual a 3, ¿no? A 3, sí.
Para fósforo, Para fósforo nosotros sería 1 por, 10 no, 31 por fósforo 1, es ¿cierto? 31. 31 por 1. Ujú, Y eso sería igual a 31. sí, Para el oxígeno, 16 16 por cuánto. por 4, Y eso sería igual a 64. ujú. Por lo tanto, la masa total, la masa atómica, será igual a 3 más 31 más 64. 64. Y eso sería igual a 98. 98. 98. Muy bien. Listo. Nosotros tenemos que la masa atómica del compuesto es 98, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar compuesto metálico, pues tenemos uno, ¿cierto? Que es 31. Nos dice que hay 6 equivalentes en gramo, ¿no? Tenemos 6 equivalentes en gramos. Sí. Ujú. Y nosotros decimos que el número de equivalentes en gramos, el número de equivalentes, eh, el número de peso equivalente, el peso equivalente, el peso equivalente, el peso equivalente, va a ser igual. En la formulita anterior nos decían entonces, el número de equivalentes, W. el número de equivalentes, el número de equivalentes es igual al peso W, W Aquí. dividido entre Sí. equivalente en gramos, ¿no? Equivalentes en gramos. Bueno, según esta fórmula que tenemos aquí, hasta ahora, ¿qué tenemos ahí, Priscila? Tenemos que el número de equivalentes es igual a 6, ¿cierto? Sí. Entonces, el número de equivalentes Es igual a 6. es igual a 6. Ahora, ¿cómo? El número de equivalentes es igual a 6. Nos faltaría encontrar el equivalente en gramo, ¿no? El equivalente en gramo. Bueno, ¿y a qué es igual es equivalente en gramo? Entonces, el equivalente en gramo, vamos a insertar una formulita aquí para que nos defina qué es el equivalente en gramo. Entonces, el equivalente en gramo es lo mismo que el peso equivalente, solo que le vamos a agregar los gramos. Equivalente en gramo va a ser igual al peso atómico, es decir, la masa atómica, dividida entre el número de hidrógenos, habíamos visto, ¿no? El número de hidrógenos. Lo que hay de hidrógenos. Entonces, masa atómica entre el número de hidrógenos. Y esto va a ser igual. La masa atómica dijimos que era 98, ¿cierto? Sí. Sobre dividido entre, hay 3 hidrógenos entre 3. ¿Y cuánto nos da eso? Eso nos da aproximadamente a 32.7, si no estoy mal. A ver, pero vamos, pero 36. 32.6 más o menos. A ver.
98 dividido entre 3. 32.6, ¿sí? 32.6. Esa será nuestro peso equivalente. Y si le ponemos gramos, será nuestro equivalente en gramos. Es decir, hasta aquí solo es peso equivalente. Si le ponemos los gramos, peso en gramos. Bueno, Priscila, ¿hasta ahora qué tenemos? Tenemos el equivalente, el número de equivalentes, y tenemos el equivalente en gramos, ¿no? Gramos. Bueno, entonces vamos a aplicar otra formulita aquí para encontrar el valor de W. Entonces aquí, según esto, podemos decir, según la expresión, coma, W será igual al número de equivalentes, por el equivalente en gramos. Listo. Entonces, ¿qué debemos multiplicar? Ese equivalente en gramos, ¿por cuánto debemos multiplicarlo para que nos dé el peso? A ver. ¿98? Bueno, vamos a revisar nuevamente. Escribamos estos en forma de ecuación para que las puedas visualizar un poquito mejor y tengas un poquito más de pistas, ¿vale? Mira, Priscila, nos dice que el número de equivalentes es igual al peso sobre el equivalente en gramos, ¿no? Equivalente sobre el equivalente en gramos, ¿no? Lo dejo en rojito, a veces es como, no es como para que le pongamos un poquito más de atención. Esta es nuestra fórmula. De ahí podemos decir que la expresión, según esta expresión anterior, obtenemos que W, es decir, este pesito que está acá, va a ser igual a este número de equivalentes por el equivalente en gramos, ¿no? Este número de equivalentes nos los dieron aquí. Número de equivalentes en gramos, ¿cierto? Nos dieron aquí. Y aquí nos dice que debemos multiplicar el número de equivalentes, que son 6, por el equivalente en gramo. No conocemos el equivalente en gramo hasta el momento, pero recuerda que el equivalente en gramo es igual a la masa atómica de nuestra molécula, de nuestro compuesto, sobre el número de hidrógenos. Entonces, el equivalente en gramos será la masa atómica, que es 98, sobre el número de hidrógenos, que son 3. Y eso nos da 32,6 gramos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el número de equivalentes. ¿Cuánto es el número de equivalentes, Priscila? El número de equivalentes es 6. Muy bien. ¿Y el equivalente en gramos cuánto vale? 32,6. Muy bien. Por lo tanto, el peso de la sustancia será 32 32,6 por... por 6. Muy bien. Entonces, vamos a insertar otra formulita aquí. Le decimos que W va a ser igual a 32,6 gramos por 6. Y esto será igual a 196. 196, ¿qué? Gramos. Siempre el
El resultado de esta cantidad será en gramos. Mis es 32,6, no 66. Perdón, lo que pasa es que este numerito de aquí, cuando se divide entre 3 siempre da 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Lo voy a dejar con 2 para que aquí me den un número exacto, porque si lo dejo solo con 1, Sí, pero 32,6 por 6 es por eso, es para que se aproxime. 196,6. Sí, 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 sí. Sí, Priscila, tienes toda la razón. Pero mira que aquí por lo menos 98 dividido entre 3 no es una cifra, no es una fracción, es una fracción periódica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos aquí es agregarle el segundo número para que se nos aproxime más ¿qué te digo? A 196. Porque si este 98 dividido entre 3 lo multiplicas por 6, te va a dar 196. O sea, es como multiplicar 98 por 2. ¿Sí o...? Sí, yo le multiplico 32,6 por 6, sale 195,6. Sí, sale 195,6. Pero el resultado que Ya, obtenemos estás aquí, redondeando. ajá, no, sí, lo estamos redondeando. Aquí lo estamos redondeando para que sea un poquito más exacto, porque el resultado de dividir 98 entre 3 no es exacto. Siempre nos va a dar un número periódico. Entonces, por eso le dejé 2 cifras para que se aproximara un poquito más a 196. ¿Listo? Bueno, Priscila, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Nos dice un trozo de óxido metálico cuya masa es 2,56 gramos, contiene 0,41 de oxígeno, ¿no? Cuando es un óxido, lo que contamos es el número de oxígenos que hay. Calcular, perdón, cuando es con eso es con la valencia de los metales. Un trozo de óxido metálico cuya masa es 2,56 contiene 0,41 de oxígeno. Calcular el equivalente gramo del metal. P, el peso atómico del oxígeno, nosotros ya sabemos que es 16. ¿Ok? Pero no sabemos cuántos átomos de oxígeno tiene y no sabemos cuántos átomos del metal, porque para que se forme un óxido metálico debe haber un metal. Entonces, primero que nada, vamos a escribir la fórmula del metal. Vamos a escribir la fórmula de los óxidos. Si recuerdas bien, en las clases pasadas nosotros decíamos que esto por esto produce un MO. Entonces, esto lo vamos a expresar en forma de ecuación. Entonces, un metal más el oxígeno nos produce un óxido metálico. Recuerda que el metal tiene una valencia, tiene un estado de oxidación que es X, y el oxígeno pues siempre será -2, ¿no? Oxígeno siempre será -2. Ajá. Ahora, para que nos dé esto, esta expresión de aquí nos va a quedar de la siguiente forma. De la siguiente forma. El metal nos va a quedar con 2 cantidades, metal con 2 cantidades aquí, y acá el oxígeno será con X. ¿Listo? Hasta el momento hemos encontrado como una forma general a la expresión de los átomos. No sabemos cuántos átomos de este metal hay, no sabemos cuántos átomos de este oxígeno hay. Por el momento podemos decir que hay 2 metales y que no conocemos la cantidad de oxígenos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Listo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a escribir control C.
Y vamos a poner acá control B. Bueno, para encontrar la masa atómica de este compuesto, nosotros decimos que primero en el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno va a ser igual a 16 por X, y esto sería igual a 16. 6X. Y que además estos 16X tienen una masa, un W de 0,401 gramos. Ahora sí, del metal nosotros no sabemos la masa atómica del metal, entonces vamos a poner acá masa atómica del metal vamos a suponer que es 2 por el momento. Entonces, esto va a ser igual a 2 masa atómica del metal. ¿Listo? Y nos dice que el peso de esa sustancia, el peso de ese metal, va a ser igual a 2,59. A 2,59 menos 0,401. ¿Por qué ese valor, Priscila? Porque el compuesto como tal tiene un gramo de 2,59 y contiene gramos de oxígeno. Muy bien. Eso dará un total de 102, si no estoy mal. A ver, veamos. Sería igual 2,59 menos 0,401. 189. Listo. Tenemos esta expresión aquí. Hasta el momento tenemos varias incógnitas, ¿no? Nos dice que debemos calcular el equivalente gramo del metal. Bueno, ese equivalente en gramo del metal tenemos que tenerlo presente si con esta masa que tenemos aquí vamos a nuestra fórmula anterior y nos dice que el equivalente en gramos será igual al peso del metal sobre el estado de oxidación o la valencia que tiene ese metal. ¿Listo? Eso será el equivalente en gramos. Y recuerda que la masa del metal es igual al número del peso equivalente, que es la masa atómica o el peso atómico, en este caso sobre la valencia del metal. Entonces, bueno, entonces tenemos primero esta fórmula de aquí, equivalente en gramos, que es el número de equivalentes, ¿no? Y tenemos acá la otra que nos dice que el equivalente en gramo es igual al peso atómico del metal sobre el número de valencia del metal. Y ese número de valencia es el que nosotros aún no lo conocemos. Este de aquí, este X es el que no lo conocemos, o es el número de oxígenos que hay en nuestro óxido metálico. Y de 2,59 menos 0,401 es igual a 2, ¿cuánto me dijiste? 189. Ya, gracias. Este es el peso en gramos, pero del metal, ¿no? Yo. Ok, bueno, son las 9:05, Priscila. Creo que inició clases tú también. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estos ejercicios los vamos a reforzar. Hoy en la tarde sí te puedes conectar a las 3 que tenemos refuerzo de trigonometría de ayer. Eso que estaba queriendo dormir. Ahorita mi hermana tiene un problema y yo me quedé con mi sobrinito y él está estudiando en un estatal y le dejaron tarea
y tengo que explicarle de su libro, sus tareas en las tardes. Yo, por ejemplo, en las mañanas tengo clases y en las tardes tengo